Ok, buenos días a todos. Al taller de hoy es acerca de una introducción al OSINT, digamos, por decirlo así. Vamos a hablar un poco de lo que es OSINT, de qué tipo de herramientas son las que usualmente tenemos a nuestro favor para realizar ese tipo de ejercicio. Primero, saber para qué es, cómo sirve, cómo lo podemos utilizar a favor dentro de nuestra estrategia de inteligencia, porque usualmente no tenemos una estrategia de inteligencia dentro de nuestras organizaciones. Entonces, una de las herramientas que nos permiten tal vez capturar información, crear datos, obtener información de nuestras compañías, de nuestras personas, de los perfiles y de todo lo que está justamente de manera pública en Internet. El OSINT lleva mucho tiempo, ¿verdad?, de ser utilizado en diferentes técnicas militares, en diferentes técnicas de ofensiva y defensiva. Prácticamente es el estudio o el análisis de todo lo que usted puede llegar y encontrar acerca de un objetivo, ¿verdad? Entonces, cuando usted tiene un objetivo, cuando usted tiene un plan para atacar a alguien o para realizar algún tipo de espionaje, por decirlo así, o cualquier otro tipo de meta, digamos, con respecto a una organización, a una persona, usted lo primero que hace es investigar de la persona. Pero ¿de dónde saca esa información? ¿A dónde recurre usted? ¿Qué información es valiosa? ¿Qué información no es valiosa? ¿Con qué información puedo jugar? ¿Con qué información puedo yo llegar y realmente hacer un plan estratégico donde yo puedo prácticamente tener un plan A, B y C, digamos, dependiendo de la situación, donde puedo tener, dependiendo de esa información, ciertas acciones? Entonces, el OSINT, en pocas palabras, se ha traducido mucho a la parte de ciberdefensa, ¿verdad? Para no hablar un poco de cybersecurity, sino de cyberdefense, desde el punto de vista en el cual, si empezamos a colectar información de nuestra organización, de nuestras personas, de las personas que usualmente están dentro de una empresa, ¿verdad?, que no saben realmente cómo se exponen a Internet o qué tipo de información hay de ellos en Internet, llámese en las redes indexadas y no indexadas, probablemente sean blancos, ¿verdad? Fáciles de poder atacar o fáciles de poder comprometer, si lo queremos ver desde el punto de vista de compromiso. También el OSINT se ha utilizado mucho, digamos, tal vez la gente no lo sabe, pero el OSINT desde hace casi que de cientos de años, por no decir miles, para no equivocarme tal vez, pero de hace muchos años, las técnicas de poder recolectar inteligencia se han usado de muchas formas, por decirlo así. En la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en la Edad Media, justamente se utilizaban los mercados para compartir información. Se utilizaban aquel tipo de verdad de congregaciones en un mercado donde llegaba la gente y empezaba a hablar acerca de ya vieron quién va a ser el nuevo gobernador, o ya vieron quién va a ser el nuevo presidente, etcétera. Entonces la gente empezaba a colectar información de a dónde vive, a dónde va a visitar, a dónde va a estar, y la gente empezaba siempre a hablar de la vida personal de la gente importante, ¿verdad? De esos objetivos donde realmente se empezaban a averiguar, ¿verdad? Internamente siempre había alguien que robaba esos datos, por decirlo así, los iba a exponer a un mercado público para luego poder ejercer algún tipo de ataque. Entonces, así de hecho han pasado muchas historias a nivel mundial, digamos, desde las guerras, desde la parte política. Han sucedido muchos cambios por respecto a investigaciones que se han hecho, digamos, meramente de información que es pública y que luego se convierte en información que puede ser bastante dolorosa si lo queremos ver desde ese punto. Entonces, para ya entrar un poco en calor, ¿qué es OSINT? En realidad, esto es la definición que utiliza Wikipedia. Yo siempre uso Wikipedia porque la verdad es que es la primera información que uno busca y creo que es la más fácil también de traducir, ¿verdad? OSINT es información de fuentes públicas. Meramente no se confunda con open source, porque mucha gente tiende a confundir fuentes abiertas con open source y es completamente diferente, ¿verdad? La metodología o el proyecto open source es una cosa y la metodología de OSINT de fuentes abiertas es otra cosa. Entonces ahí ya para desmitificar, digamos, o quitar esos mitos de que la gente dice es que un OSINT es llegar y utilizar herramientas open source para poder capturar información. No, herramientas de fuentes abiertas, de fuentes que son públicas, de fuentes que son meramente que yo puedo obtener, ¿verdad? Sin mucho dolor, sin mucho pago, por decirlo así, y que realmente son baratas de alguna u otra forma. Entonces, el OSINT, como les decía anteriormente, se ha utilizado durante muchos años. Ahora tal vez la diferencia es que tenemos muchas
muchas y mejores herramientas, hasta herramientas enterprise, o sea, herramientas de pago para poder adquirir información de terceros, para poder adquirir información que nos interesa, ¿verdad? De alguna u otra forma. Entonces, por ahí sí es importante hacer esa aclaración, ¿verdad? Con respecto a las fuentes públicas. Fuentes públicas, ¿a qué nos referimos hoy en día? Bases de datos, robos de datos que han sido procesados por terceros o por grupos criminales, digamos, que postean información de credenciales en sitios como en Pastebin, en la web, por ejemplo, en PoundDB, ¿verdad? Que sabemos que esa página es exitosa por el hecho de que ahí están la mayoría de credenciales desde hace muchos años y que se han generado un montón de estrategias de phishing a través del famoso correo de que dicen que usted está viendo pornografía y que tengo sus claves y que tengo sus contraseñas y que la gente incluso ha pagado por ese tipo de ciberextorsión. También información acerca ya un poco más de infraestructura de las organizaciones, cómo modelar, cómo hacer un chart organizacional, como se le conoce, porque en realidad cuando ya se trabaja directamente en equipos de inteligencia, lo que se busca es crear un chart organizacional, o sea, cómo está la organización justamente creada desde el CEO, desde el gerente general, desde los diferentes aristas donde puede llegar y hacer un ataque mucho más efectivo. Llamamos de un spear phishing, llamamos de un phishing o inclusive de un tipo walling, ¿verdad? Que ya ahora se habla mucho también de los walling, buscar personas, ballenas, por decirlo así, a nivel de mercado, donde son fácilmente atacadas. Hemos visto, por ejemplo, ataques a los a los creadores de Twitter, hemos visto ataques al CEO de Amazon, a grandes empresas que han sido hackeadas o comprometidas en sus redes sociales, y la gente dice, ¿por qué les pasa eso a ellos? ¿Verdad? Porque justamente ellos son objetivos bastante buenos, bastante gordos, por decirlo en el sentido de que van a tener mucho dinero o que van a crear un impacto, una reputación a nivel de empresa, dependiendo del compromiso. Entonces, todo esto se puede lograr a través de fuentes públicas. Y fuentes públicas, de nuevo, ¿a qué se refiere? Bases de datos, redes sociales. En las redes sociales tenemos un concepto muy utilizado que se usa mucho, por ejemplo, dentro del modo de consultoría de análisis de fuentes abiertas, que es el SOCMIN. El SOCMIN significa la parte de redes sociales, inteligencia de redes sociales. Y eso es un campo sumamente grande, es un campo sumamente extenso para poder justamente ver análisis por ejemplo, de usuarios, crear avatares, crear, por ejemplo, polarización a nivel político o despolarización a nivel político, si lo queremos ver de ambos lados, ¿verdad? El punto positivo y el punto negativo. Se pueden crear redes, cuentas, como por ejemplo, hay cuentas hoy en día aquí en el país que algunas están siempre buscando chismes de personas famosas y otras están buscando chismes de los políticos, y esas cuentas causan daño de alguna u otra forma, ¿verdad? Entonces son avatares, como se lo conoce a nivel de lo que son redes sociales, y se puede hacer un SOCMIN también a nivel de análisis de ese tipo de cuentas para ver dónde se originaron, para ver cuánto tiempo tienen, para ver quién podría estar detrás de esas cuentas y que están causando tal vez un impacto negativo o un impacto positivo, como lo quieran ver. Entonces, ahorita que se acercan las elecciones, es un tiempo también muy revulsivo, por decirlo así, a nivel de lo que es redes sociales. Entonces hay mucho SOCMIN en este momento. Hay muchas empresas contratando consultores para hacer SOCMIN, para hacer análisis de redes sociales, para poder hacer esa minería de datos, y una vez que se encuentra ese oro, ¿verdad?, de datos, se puede ejecutar campañas de Big Data para poder lanzar campañas especializadas, digamos, en ciertas áreas. Entonces, no se extrañen si el día de mañana a ustedes les llegan información o ustedes le dieron un like a una publicación de alguien y de repente le empiezan a aparecer más likes o le empiezan a aparecer campañas de anuncios un poco más enfocadas al sesgo, ¿verdad? Enfocadas a lo que es un ámbito de personas que están polarizadas hacia cierto grupo. Entonces, eso es lo que buscan también ese tipo de compañías. Conocerlo más a usted, conocer más organización, conocer más las personas que están detrás de todo ese tipo de ejercicios políticos, económicos, socioeconómicos, culturales y las diferentes áreas en las que podemos estar envueltos como humanos. El OSINT también abarca empresas. De hecho, no solamente la parte humana, sino que el OSINT también tiene inteligencia sobre empresas en realidad. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, todo lo que tenga que ver con fuentes de información a nivel de medios como pues noticias, a nivel de, por ejemplo, noticias escritas, noticias a nivel de lo que es digital, publicaciones, posts, etcétera, todo eso entra dentro de lo que es análisis
de fuentes públicas, datos gubernamentales, publicaciones profesionales y todo lo que tiene que ver ya con datos meramente comerciales, ¿verdad? Entonces todo eso ocupamos herramientas que nos ayuden a hacer ese scraping o que nos ayuden a buscar ese tipo de información de una manera fácil, concisa. A veces no es tan fácil, la verdad es que yo ya he hecho varios análisis de estos y en la experiencia, entre más información se tenga, a veces es más complicado de digerir la información. Hacer un digest de la información no es tan fácil cuando se tiene tantos datos a nivel de volumen, porque se tiene que hacer un proceso de ETL, ¿verdad? Y el proceso de ETL se llama extracción, carga y transformación, o extracción, transformación y carga. Una vez que se hace el proceso de ETL, usted lo que hace es una minería de los datos, y una vez que usted ya tiene esos datos que usted escogió como datos valiosos, los puede procesar para hacer bases de datos inclusive y poder exportarlos hacia una campaña o poder exportarlos hacia un objetivo diferente. Entonces eso es como el proceso ya más profesional desde el lado de cyber, digamos, pero dentro de lo que realmente nos importa es saber qué tipo de información podemos encontrar inicialmente, ¿verdad? Entonces, eso es algo que es muy importante también para nuestro día a día, si somos analistas de inteligencia o si estamos trabajando en la parte de threat hunting o si estamos trabajando también en la parte de modelado de amenazas, que es muy importante, por ejemplo, a nivel de empresas pequeñas, si no tienen una persona o un equipo de Red Team o un equipo de Blue Team bien entrenado, entonces prácticamente, ¿cómo van a esas empresas darse cuenta qué amenazas tienen o cómo se ven desde el exterior? Porque realmente no solamente llegar y correr un Nmap y ver todos los puertitos abiertos y se acabó, ¿verdad? Sino que realmente es ver por dónde justamente yo podría infiltrar un malware, por dónde yo podría crear una campaña de ingeniería social, por dónde yo podría llegar e infiltrar de contenido, por ejemplo, a un correo que yo sé que esa persona lo va a responder, lo va a abrir y lo va a ejecutar, porque ahí yo podría meter un payload o podría meter una imagen con un contenido por debajo, por decirlo así, con un malware que va a esparcir ese tipo de información dentro de la compañía. Entonces, todo eso, todas esas herramientas, esa información es la que nos da, por ejemplo, un OSINT. Es importantísimo que hoy realmente la gente que no utiliza OSINT dentro de sus compañías o dentro de su estrategia de ciberdefensa pueda utilizarlo o empiece a utilizarlo. ¿Cómo? Con herramientas open source. Aquí sí utilizamos la palabra open source porque realmente son herramientas que son de manera, ¿verdad? Que son, por decirlo así, entre comillas, gratuitas, que son comunitarias y que nos va a brindar, por ejemplo, algún tipo de información relevante con respecto a cómo estamos en nuestra postura de seguridad externa e interna, inclusive. Entonces, las herramientas de OSINT nos va a permitir justamente poder hacer un contraste de cómo nos vemos o cómo creemos que nos vemos en realidad versus cómo es el estatus actual de la gente a nivel público, ¿verdad? Cómo nos puede ver un cibercriminal o una persona bien entrenada en ese tipo de herramientas para poder llegar y crear estrategias, para poder crear vectores de ataques, para poder ver la superficie de ataques, digamos, que podría generarse a nivel de conocimiento. Entonces, esto es sumamente interesante, digamos, las herramientas de OSINT que hoy tenemos, hay cada día más, cada vez hay más scripts, hay más herramientas de pago. La idea es tratar de hoy en esta charla enumerar algunas, vamos a trabajar con algunas en el taller, pero sí lo más importante es poder saber que a partir de ojalá de la charla o a partir ojalá de este conocimiento que van a adquirir un poco, ¿verdad? Puedan empezar ustedes a analizar sus corporaciones, su persona inclusive, que ustedes se vean cómo se ven desde afuera. Pueden hacer búsquedas inclusive dentro de la web para ver cómo aparecen ustedes, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas, pero la idea es siempre crear un perfil para ver si es un perfil seguro, ¿verdad? Inicialmente, o si es un perfil no tan seguro y empezar a meter controles que inclusive muchas empresas no saben cómo están desde el punto de vista externo, ¿verdad? Entonces, por ahí es la idea del OSINT. ¿Por qué un OSINT? Como les decía, inicialmente, antes de empezar con la parte del demo, quiero como dar una pequeña introducción del por qué equipos de inteligencia lo necesitan. Aquí en Costa Rica no es muy dado, tal vez internacionalmente sí, pero aquí no hay mucho cyber threat intelligence, digamos. Yo sé que Randy por ahí ayer dio una charla de inteligencia. La verdad es que eso es algo que en Costa Rica se ve muy poco, la parte de inteligencia, la parte de threat intel. Usualmente las compañías tienen un departamento interno que está viendo cómo
están las amenazas que me interesan, porque hay muchas amenazas, ¿verdad? Pero si yo hago un modelado de mi negocio versus las amenazas, yo debería de buscar las amenazas por el atacante, debería buscar las amenazas por las vulnerabilidades y debería buscar las amenazas por las personas. Esas son como las 3 áreas donde yo puedo crear un modelado de amenazas efectivo. Si yo llego y digo, bueno, voy a utilizar un modelo como el Stride, como el PASTA, bueno, esos son más que todo frameworks para seguir justamente y para poder llegar y tener un orden en mi modelado de amenazas. Pero, por ejemplo, si yo quiero llegar y nada más descubrir mi superficie de amenazas externo, yo puedo utilizar una herramienta como OSINT, ¿verdad? Ver qué vulnerabilidades tengo a nivel de Windows, ver qué vulnerabilidades tengo a nivel de APTs, ver qué vulnerabilidades tengo a nivel de competencia, ver qué vulnerabilidades tengo a nivel de, por ejemplo, de mi mercado, de mi vertical, ¿verdad? Porque inicialmente yo soy un banco, yo soy una empresa de e-commerce, o yo soy una empresa académica, o soy una universidad, o soy no sé, cualquier tipo de vertical, cualquier tipo de organización tiene amenazas. Lo que pasa es que la gente tal vez internamente no lo sabe, porque nunca han hecho un ejercicio de ese tipo, o porque realmente no saben cómo hacerlo. Entonces, lo importante es crear un equipo interno en la compañía que se llame equipo de inteligencia y que pueda justamente empezar a analizar diferentes aristas, diferentes vectores, diferentes formas en las que pueden ser comprometidos desde el punto de vista exterior e interior. Entonces, por medio del OSINT es posible analizar de forma precisa cualquier información de dominio público, en realidad así es, que se encuentre en Internet, todo eso con el objetivo de sacar conclusiones a nivel de investigación. Sin ninguna duda existen muchos organismos que se benefician del OSINT. En este caso, cualquier información pública me va a servir siempre y cuando sepa cómo utilizarla, aprovechar la enorme cantidad de información que hay disponible a través de fuentes públicas. Hay demasiada información, pero como les digo, entre más información se vuelve más complejo el análisis, ¿verdad? Si tenemos ya algoritmos creados, por ejemplo, un machine learning, un deep learning, un lenguaje natural de procesamiento, pues será mucho más fácil poder llegar y agarrar este tipo de información, traducirla en algo que me interese, pero inicialmente si no tenemos nada de eso, entonces lo que nos va a servir es utilizar este tipo de scripts. Pero después, la siguiente evolución del OSINT sería ya hacerlo de manera artificial, de que realmente nuestras fuentes públicas, lo que esté en público de nuestras empresas o de nuestras personas, se pueda llegar a traducir en una información que me sirva de manera automática. Seleccionar qué información nos interesa, esa es la parte de la minería, ¿verdad? Vamos a hacer minería de lo que realmente nos interesa. Si vamos a buscar, por ejemplo, a nivel de personas o a nivel de organización, ¿qué vamos a buscar? ¿Qué objetivos? ¿Qué información? ¿Redes sociales o información de los DNS? ¿O vamos a buscar información acerca de, por ejemplo, cómo lucen los passwords que han sido liqueados? Con gente que se ha ido de la compañía versus gente que se mantiene en la compañía, qué información tienen, qué información no tienen, qué información debería de ser pública, qué información explícitamente manejan mis usuarios de mi compañía en redes sociales por las cuales se pueden ser perseguidos o por la cual pueden ser víctimas de una extorsión o víctimas de un phishing o de un spear phishing como una técnica de acceso inicial, ¿verdad? O compromiso inicial hacia la compañía, porque realmente así funciona. Bueno, ayer yo hablaba justamente en la charla de cómo el Emotet y como el Ryuk y como los otros, el Trickbot, por ejemplo, buscan información a través de diferentes formas para hacer un compromiso inicial, y entre esas formas es buscar cuentas que han sido robadas, cuentas que han sido liqueadas. ¿Para qué? Para procesar un spear phishing y con el spear phishing luego llegar y poder hacerme pasar por alguien conocido y de confianza, ¿verdad? El método de confianza a nivel de ingeniería social es súper útil, o sea, es uno de los métodos que utiliza justamente el método de autoridad, y poder buscar información de correos que me sirvan para poder realizar ese ciclo de vida. Procesar la información es súper importante. Creo que la fase del OSINT más complicada es procesar la información y llegar y correr scripts. Eso lo hace cualquiera. En realidad lo más importante es el análisis de la información. Lo más importante es llegar y tener en mente cuál es lo que le sirve más priorizar qué es lo que le sirve más al negocio en base o función al negocio. Tengo que yo priorizar justamente esa información, qué datos me sirven, qué datos no me sirven, qué datos puedo descartar y qué datos puedo justamente obtener de importancia para yo presentárselo a un gerente y decirle, estamos mal, porque realmente hay mucha información de nuestros usuarios, hay mucha información de nuestra compañía, ¿verdad? Que puede ser utilizada de una manera negativa. Plasmarla en un documento, ya eso es la parte de reporte, que usualmente tal vez ya cuando se ha procesado la información, hacer un reporte ejecutivo o un reporte tal vez para empezar a generar controles, ¿verdad? Tal vez de lo que más se genera a nivel de OSINT en mi experiencia es entrenamiento.
¿verdad? Entrenamiento al personal, entrenamiento a las personas que trabajan en la compañía. ¿Por qué? Porque justamente lo que más se encuentra, digamos, a fuentes públicas es mucho información de personas, es mucha información de targets, de personas que podrían llegar y caerles un correo de phishing. Y sabemos que el phishing hoy ha evolucionado y tal vez por más herramientas que tengamos a nivel de protección de correo, el phishing siempre va a ser una de las herramientas principales y primordiales para poder adquirir acceso a las compañías, para poder robar información sensible, para poder entrar justamente a la organización de una manera sigilosa, de una manera silenciosa, de una manera resiliente, porque realmente es consistente y persistente ese tipo de ataques y en alguna ocasión ese clic, ese famoso clic a ese archivo se va a dar, ¿verdad? Por más que el correo y el entrenamiento de las personas sea bastante agresivo, en algún momento ese phishing o esa herramienta de ingeniería social va a funcionar, téngalo por seguro. Entonces hay que crear muchos rondas de entrenamiento, por ejemplo, como una recomendación ya después del análisis del OSINT, extraer conclusiones a raíz de la información, y sí, justamente es eso, extraer información, conclusiones, recomendaciones, a dónde estamos, cómo estamos, ¿verdad? Hacer ese diagrama, ese contraste de hacia dónde vamos a nivel de organización o a nivel de personas, ¿verdad? Cómo podemos mitigar, reducir el riesgo desde un punto de vista de que tal vez estamos en una postura de seguridad bastante débil, a disminuir o atenuar el riesgo de una forma en el cual podamos pasar de un semáforo rojo a un semáforo amarillo y por ende en un futuro con buenos indicadores, con buenas medidas, con buenas métricas, podamos reducir del semáforo amarillo al semáforo verde y con eso poder crear justamente una reducción, una atenuación del riesgo, porque esto al final se evalúa con riesgos, ¿verdad? El riesgo es alto, el riesgo es bajo, el riesgo es mediano y el riesgo es nulo. Entonces, si tenemos diferentes controles que puedan reducir el riesgo, pues buenísimo, o si no implementarlos. Entonces, esos son como ya han ido un poco más de la parte de documentación y paper y ejecución, pero siempre es algo importante para lo que son las compañías tener este tipo de conocimiento. Vamos a ver, herramientas que nos van a servir, digamos, y ya aquí tal vez es la parte más del taller, herramientas que nos van a servir justamente para lo que es hacer un OSINT, digamos, un poco más estructurado, un poco más profesional. Tenemos herramientas como el OSINT Framework, que realmente es una página donde vamos a ver diferentes links, donde vamos a ver diferentes sitios. Ese es muy utilizado, pero más que todo es meramente informacional. Ahí ustedes van a encontrar, por ejemplo, diferentes URLs donde pueden buscar DNS, donde pueden buscar información de usuarios, etcétera, etcétera, pero no se compara en realidad con ya herramientas que sí pueden llegar a hacer un scraping, que sí pueden llegar a hacer un análisis de diferentes sitios públicos, como por ejemplo Maltego, ReconNG, que es una librería también bastante útil, también de Harvester, que para mí es una de las herramientas que sirve más en este proceso, Wayback Machine para poder ver información de la página, como por decir snapshots de la página durante diferente tiempo. Entonces podemos ver cómo ha evolucionado la página, cómo ha evolucionado su IP, ver si realmente la página antes tenía alguna información que me servía, ¿verdad? Ese histórico de la página es sumamente útil, esos archivos, esos archivos que se mantienen ahí en el internet por mucho tiempo, me da a mí, por ejemplo, la imagen de cómo podría yo sacar información de la página que anteriormente no estaba, perdón, que ahora no está y que anteriormente sí estaba, y puede generar tal vez ese recorrido, ¿verdad? A través de un histórico de los dominios. El Spiderfoot es una herramienta que realmente en los últimos años ha tenido mucha tendencia, se ha utilizado mucho, inclusive ya Kali la trae, Kali Linux ya la trae como entre sus paqueterías, la vamos a ver ahorita. DNS Twister o URL Crazy, prácticamente esto es para generar homologías, como se llaman, a nivel de lo que es URLs, o sea, clonar URLs, el famoso, los byte squats o los typo squats, ¿verdad? O la transposición o el método de caracteres de movimiento, por ejemplo, a nivel de dominios, que cómo luce mi dominio, por ejemplo, si yo le corro un análisis de URL Crazy o un DNS Twister, cuántas permutaciones me va a crear a nivel de lo que son los registros, para poder yo comprar un registro en un sitio, en un registrar, donde yo pueda llegar y comprar un www, no sé, cobracr.com y utilizar ese dominio como phishing, ¿verdad? Como herramienta inicial de phishing. ¿Qué herramientas me sirven a mí también? Bueno, tenemos herramientas para hacer tuneleo
o túnel a nivel de lo que es localhost, por ejemplo, Serveo, por ejemplo, Ngrok, para hacer clonación de páginas. Esas son herramientas ya un poco más a la parte de ataque, a la parte de adversario, pero no dejan de ser herramientas que también pueden llegar y ser utilizadas o tenerse en el mapeo, ¿verdad? Antes de utilizarlas dentro de un ataque. Entonces, me permiten poder clonar sitios, me permiten poder ponerle a un sitio o un dominio que sea muy parecido, ¿verdad? Al que ya se tiene, o inclusive crear un correo al cual yo puedo comprometer, por no decir hackear, el sistema de correos de la compañía para luego llegar y que yo hacer una impersonización, digamos, si yo fuera el ciberatacante, y poder obtener los correos que salen, que son reales, que son originales, que son válidos de una persona de la compañía y que yo pueda contestarle a esa persona y que la persona crea que está hablando con algún proveedor. Aquí en Costa Rica han pasado unos 3, 4 robos de ese tipo con el tema del malspam, con el tema del phishing, con el tema del spear phishing, donde se han robado aproximadamente 500, 400 mil dólares en promedio. Y bueno, yo tuve la dicha de ver ese tipo de casos a donde trabajo en la consultoría y justamente ver cómo a personas que les cambian una U por una O en el dominio, llegan y se meten y empiezan a interactuar, ¿verdad? Por decirlo así, con la gente que tiene que ver con la parte de pagos, emiten un pago a un dominio falso, ¿verdad? A un banco que probablemente esté disfrazado, ¿verdad? También, y que ahí se va la plata, ¿verdad? Entonces, ya luego viene la investigación forense y uno se da cuenta que lo que hicieron fue un cambio de dominio, un typo squat o un bit squat, y le cambiaron el dominio y enviaron 200,000, 100,000, 50,000 dólares. Aquí se ha dado mucho de eso. Lo que pasa es que las compañías no hablan. Ninguna compañía va a decir, y sí, me robaron 200,000 porque le mandé por una letra diferente a un dominio, le hice un pago o comprometí la cuenta de correos porque hice, no sé, porque hablé con alguien que no era de la compañía o del vendedor o de los third parties, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso también a nivel de controles. Hay que crear listas negras. PoundDB es una herramienta que está caída en este momento, pero es una herramienta que nos permitía hacer scraping o hacer llamados a lo que es desde Tor, por ejemplo. Es una página, en realidad es un onion, es un punto onion, donde estaban casi que todas las listas viejas de leaks, ¿verdad? De fuga de datos. Entonces era como hacer consultas. De hecho, en algún momento se llamó Karma, ahora sí, luego se pasó a llamar PoundDB y ahorita está caído el servicio porque realmente la página está como caída. O sea, no es que el servicio, el script no sirva, pero la página sí está caída, lo que he logrado yo poder ver, ¿verdad? Pero existen otras formas también de poder sacar información de robos de datos. Y ahorita vamos a ver con Pastebin cómo se pueden llegar, inclusive con Link, con Twitter, haciendo un Google Fu o haciendo por ahí un Google Doc, se puede encontrar este tipo de información. Beanpound es otra herramienta que tiene ahí la herramienta de Troy Hunt, que tiene los collections, que tiene diferentes colecciones de datos, ¿verdad? Gigantescos, y que por ahí Troy Hunt lo que hizo fue un API bastante barato, $3.25 al mes, donde usted puede hacer consultas y donde usted puede integrarlo con las herramientas como Maltego, como ReconNG, como Spiderfoot y poder conectar el API y hacer los llamados a esa base de datos de Troy Hunt. Shodan, creo que la mayoría conoce Shodan, entonces, bueno, los que no conocen Shodan, es una herramienta también muy utilizada, ha venido de mucho crecimiento, digamos, en los últimos 5, 6 años, donde se puede utilizar para mucho análisis de infraestructura web, de infraestructura cloud, de infraestructura a nivel de DNS, y nos da información de manera gráfica o de manera digamos que a mí me gusta más utilizar el CLI que la manera gráfica, en realidad, pero da mucha información, por ejemplo, para buscar vulnerabilidades, para buscar puertos, para buscar información. Tiene unos facets, tiene información, por ejemplo, un sistema de parsing, tiene información también acerca de un motor de búsqueda bastante bueno. La verdad es que Shodan ha crecido bastante y creo que es uno de los mejores, junto con Censys, junto con Zoomai, que es el chino. Censys también, lo que pasa es que Censys por ahí se pone con muchas cosillas para obtener como la licencia de ellos, como que no les gusta, es un poco más cerrado. Shodan sí es un poco más abierto, Censys es un poco más privado, por decirlo así. No les gusta como compartir sus APIs con gente que no es de conocida, entonces le piden como un proceso de validación, entonces por ahí como que
cuesta un poco, ¿verdad? Pero sí es súper útil. Zoom AI también es el chino, ¿verdad? Que ahí también saca buena información a nivel de lo que es infraestructura, a nivel de IPs, a nivel, por ejemplo, de IoT devices, se puede utilizar e inclusive se puede utilizar para otras cosas. DNS, ya vamos un poco a la parte de infraestructura red, ¿verdad? De las compañías, ya sean cloud o ya sean on-premise, se pueden utilizar enumeraciones de DNS para ver todos los registros tipo A, los tipos INIM, los tipo MX, todo lo que tiene que ver con el State of Authority Zone, que es la zona justamente del DNS, y ver inclusive si algunos DNS tienen permitido la transferencia de zonas, que esto de hecho es una vulnerabilidad porque podemos ver todas las zonas. Yo he encontrado aquí compañías en Costa Rica y fuera de Costa Rica que tienen las zonas abiertas y que se le pueden hacer transferencia de zonas, lo cual es una gran vulnerabilidad, justamente corriendo algún tipo de DNS enumeration o fears, o por ejemplo tal vez algún tipo de herramienta como lo que es DNS Dumpster, que por aquí la puse. Un Asset Finder es otra herramienta que tal vez es muy útil para llegar y hacer un barrido de todos los registros, subdominios, por decirlo así, es un diccionario de subdominios de DNS. ¿Y para qué me interesa saber los DNS? Porque ustedes me dicen, bueno, esto es parte del OSINT. Sí, todo esto que les acabo de mencionar es fuentes públicas. Aquí yo no estoy haciendo ningún tipo de ataque, ningún tipo de compromiso, ni estoy atacando el performance de los servidores, inclusive, a menos de que yo así lo decida, porque realmente yo sí puedo llegar y decir, bueno, voy a hacer un ataque semipasivo, o un ataque ya pasivo, o un ataque activo a nivel de OSINT, ¿verdad? Activo ya realmente sí sería como tocar los orígenes o alterar el performance o alterar la integridad de alguno de estos, por decirlo así, entes, ¿verdad? O alguno de estos servidores a nivel de cloud o la infraestructura, activos, es la palabra que andaba buscando, activos. Pero realmente la idea es no llegar ahí. La idea es siempre buscar información de manera pasiva, de manera que no duela y de manera casi que sigilosa, sin que se den cuenta quién corrió innovación, ¿verdad? Entonces, por ahí ese es el asunto. Ok, entonces vamos ya justamente a hablar un poco de las herramientas para ya entrar en modo taller. Yo sé que se nos va el tiempo y que es rápido, pero sí para hacer la introducción. Okay. Aquí yo les había pedido que justamente utilizáramos un Kali o un Debian o un Ubuntu, el que quieran utilizar. En realidad las herramientas sirven para cualquier tipo de sistema operativo o distribución, ¿verdad? Se pueden utilizar en cualquiera. Nosotros como somos un poco más de utilizar Kali, ¿verdad? O Parrot o Blackheart o lo que quieran utilizar, podemos utilizar cualquiera de esas herramientas. Inicialmente, ¿qué es lo que uno busca como para llegar y entender un poco más de lo que es el OSINT? Yo les mencioné inicialmente el OSINT Framework, ¿verdad? Que creo que por aquí lo voy a poner acá inicialmente. El OSINT Framework es tal vez la primera guía en la que uno tiene que llegar y tal vez hacer una búsqueda para saber qué es lo que es un OSINT Framework, ¿verdad? O sea, perdón, para saber qué es un ejercicio de OSINT. Entonces, lo que inicialmente pueden buscar dentro del OSINT Framework es todas estas líneas, por ejemplo acá, voy a hacer un poco más grande, todas estas líneas de trabajo, por decirlo así, si lo queremos ver. Entonces tenemos usuarios, tenemos correos, tenemos domains, ¿verdad? Tenemos email search, por ejemplo, a nivel de infraestructura, IPs, a nivel de social networks, ¿verdad? O lo que es SOCMIN, las diferentes redes. Por ejemplo, si me interesara buscar dentro de una compañía gente que trabaje, cómo se ve desde Facebook. Entonces tenemos aquí un search en Facebook. ¿Qué tipo de buscadores podemos encontrar? Entonces ven que por aquí tenemos diferentes herramientas, diferentes engines de búsqueda, ¿verdad? Por ejemplo, Facebook Lookup ID. Vamos a ver si es un link que está vivo. Y vean que por aquí justamente podemos encontrar información de los perfiles de Facebook, por ejemplo. Analytics a nivel de redes sociales. Y vean cómo están los analytics hoy en día también. Algo muy útil para lo que les hablaba justamente atrás. Y esto es herramientas de cómo, de hecho, los comportamientos de los patrones circadianos. Eso se conoce como los patrones circadianos a nivel de lo que es redes sociales, que lo que hace es ver cuando la persona está despierta y cuando está dormida. Esto antes era muy útil, la verdad, este tipo de herramienta, Facebook Tracker, porque realmente mostraba cuánto una persona usa la aplicación de Facebook y cuánto duerme en realidad. Entonces puede hacer un tracking. Esto que dice aquí es track your friends, pero esto es mentira. En realidad esto es más para ejercicios de ver los comportamientos, hábitos de utilización de aplicaciones y cómo justamente podría yo llegar a encontrar información que me sirva, en qué momento podría yo
hacer el ataque de impersonización a esa persona, porque yo sé que los martes, los lunes, los miércoles pasa 8 horas. Y yo podría hasta graficar esto y pues crear un promedio, crear una desviación estándar a nivel estadístico y llegar y decir, mira, la cantidad de horas que esa persona semanalmente utiliza la aplicación, vemos que el sábado solo lo utiliza 5 horas. El sábado seguro maneja mucho, anda mucho en la calle haciendo mandados, anda en la feria, anda, no sé, haciendo deporte. Entonces, digamos que los días que más usa son 1.8 horas lunes. Entonces, ya sabemos que a través de Facebook, en nuestra campaña, va a funcionar lunes, martes, miércoles. Esos son datos que son meramente públicos y realmente es un Git que se puede llegar prácticamente que copiar y clonar y listo, ¿verdad? No es nada del otro mundo para los que ya saben un poco la utilización de Git. Y así justamente hacer un recorrido a través de todos estos. La metadata es muy útil también en los análisis de metadatos, por ejemplo. MetaGofield, que es una herramienta que ya viene en Kali también, súper útil, que de hecho ahorita la podemos ver. El Exif Tool también, un poco más de metadatos. ¿Y qué son los metadatos? Los metadatos son datos de datos, ¿verdad? Información que me dice datos. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo, bueno, en un momento aquí se utilizó Foca también, que Foca es la famosa Eleven Paths de muchos aquí que les gusta Chema Alonso, ¿verdad? Entonces, seguidores fieles de Chema Alonso. Yo no soy tan fiel seguidor de Chema Alonso, pero sí me parece que ha hecho un muy buen trabajo a nivel comunitario. Ahora como que juega mucho de rey, como el rey de la ciberseguridad, pero bueno, es un tema ahí aparte, ¿verdad? Entonces, Foca, esa herramienta también muy utilizada a la parte de metadatos, a la parte de información, a la parte de buscar información dentro de los documentos que nos sirven. Fotografías, por ejemplo, qué tipo de fotografía tomó, de dónde se tomó, el sistema operativo, dónde se tomó, ¿verdad? Esos metadatos son súper útiles. De hecho, así han capturado un montón de gente, un montón de cibercriminales o de hackers realmente muy buenos a nivel internacional. Se les olvida que tomaron una fotografía y realmente cuando se hace un análisis de los metadatos de la fotografía, nos dice la IP de donde salió, nos dice desde el sistema operativo, desde el celular, el tipo de cámara, la exposición, el códec inclusive, y esto nos permite a nosotros darnos una idea de manera más fácil para poder llegar y utilizar esas herramientas y poder capturar a alguien, inclusive un criminal. Esto es muy útil, por ejemplo, en investigaciones judiciales, para cuando se toman una foto, ¿verdad? Con la cara tapada y todo eso, o graban un video y se les olvida que ese video tiene información, tiene datos de datos, y esos son los metadatos. Entonces, para que quede un poco claro, ¿verdad? Entonces, MetaGofield, tal vez a nivel de páginas web, de hecho, es una herramienta que podemos ir viéndola por acá, ya que tenía unos ejemplos ya, por decirlo así, creados, por ejemplo. Pero digamos que MetaGofield, tal vez si lo corro para Cobra, que es el dominio de nosotros, de la academia, buscando tal vez algún tipo de PDF, no va a encontrar nada, porque realmente nuestra página está, es un landing page, ¿verdad? No es una herramienta no es una página con tanta información, pero el MetaGofield me permite a mí, por ejemplo, con este comando. MetaGofield es meramente fácil de instalar, no tiene ninguna complicación. Si ustedes llegan y lo corren en Kali, prácticamente les va a decir que lo instalen y listo, y ya luego nada más lo corren, no tiene ningún tipo de dificultad. Vamos a ver acá rápidamente. De hecho, ok. Bueno, prácticamente dice que ya me está dando un error porque corrí muchos requests. Pero lo que pasa acá es que, vamos, por ejemplo, yo ya he hecho MetaGofield anteriormente, hoy en la mañana, para practicar para la charla de hoy justamente, y seguro ya Google me está detectando como un posible bot, ¿verdad? Entonces ya no me está dejando pasar. De hecho, aquí dice que 429 es el error que me está generando. Pero, por ejemplo, yo puedo correr este MetaGofield. Lo que se hace es, a nivel de dominio, por ejemplo, yo le puedo poner, no sé, una página tal vez un poco más conocida, o no sé, pongámosle Facebook tal vez. Y el "-L es la cantidad de solicitudes que voy a buscar. "-N5, "-T, el tipo de archivo. Por ejemplo, si yo le digo, quiero que busque un tipo PDF, un tipo doc o un tipo JPG, por ejemplo, él lo puede buscar y que lo haga una salida de que se llame Facebook, por ejemplo. Entonces, esta herramienta me va a buscar a mí metadatos, ¿verdad? Va a ir a Facebook y va a ir a buscar dentro del dominio facebook.com metadatos. Probablemente la búsqueda no sea exitosa en este caso, pero podría ser que sí, dependiendo de cómo la planeemos. Por eso les digo, inicialmente tenemos que tener un scope, tenemos que tener un objetivo dentro de lo que es el análisis de OSINT. ¿A dónde voy a qué información voy a buscar? ¿Qué información tengo que es importante para mí? ¿Verdad? Entonces, por ahí, dejar corriendo el script, en realidad es
meramente dejarlo ahí y vamos a ver qué información nos recorre a nivel de información de JPGs que tengan Facebook. Bueno, me está dando el mismo error, creo que es por lo mismo, porque realmente ya no tengo más, tendría que como que hacer algún refresh de la IP, cambiar mi IP o utilizar desde un servicio cloud. Eso es algo importante. Yo, como recomendación, siempre hago que utilicen un cloud service para hacer todo lo que son análisis de OSINT, ¿verdad? No utilicen una IP de ustedes, de su casa o algo así, porque la verdad es que pueden llegar y tener ese tipo de errores, porque hay sistemas de antibots y lo que realmente utilizan estos scripts son bots, son scripts de bots que ya han sido de alguna forma blacklisteados, por decirlo así, en diferentes bases de datos. Entonces, siempre es bueno como estar utilizando tal vez algún cloud service donde la IP sea efímera, por decirlo así, un Google Cloud o un AWS, donde usted realmente la IP pública va a rotar cada vez que inicien o reinicien su virtual machine, entonces van a tener un poco más de éxito en las búsquedas. En cambio, si ustedes están desde su casa, de su IP residencial, probablemente su IP puede llegar a entrar dentro de una reputación maliciosa. No es que si lo hacen muy seguido, probablemente sí, y pueden entrar dentro de una reputación donde pueden llegar a ser bloqueados o pueden llegar a ser listados como dentro de una lista negra, ¿verdad? De IPs maliciosas. Entonces traten siempre de utilizar un servicio cloud para hacer ese tipo de ejercicios. Yo tengo ya a manera profesional, cuando lo hago, sí tengo un laboratorio en AWS, en Google Cloud, inclusive con Azure estoy montando una herramienta ahí diferente para hacer este tipo de, una herramienta que se llama Darktrace, para poder montar justamente ese tipo de análisis. Pero bueno, MetaGofill es una que tal vez yo he hecho un ejercicio antes, vamos a ver si por aquí lo tengo, vamos a ver si por aquí está, creo que por aquí lo había recorrido el de Flickr, ¿dónde está? Bueno, no lo veo por acá, creo que está entonces en otro terminal, vamos a ver. Okay, déjenme para ver si lo busco. Bueno, no lo encontré. Pero en realidad lo que había hecho con el MetaGofill era buscar de una página, por ejemplo, PDFs, y me da información de los PDFs, me los trae, me los jala, por decirlo así, y luego los puedo analizar de manera un poco más concreta. ¿Qué otra herramienta a nivel de OSINT es importante? Bueno, inicialmente, si queremos buscar, todo va a depender qué queremos buscar, si queremos buscar personas o si queremos buscar, por ejemplo, compañías. Entonces, no sé, utilicemos, por ejemplo, hay una mencionamos de Harvester. De Harvester es una herramienta que nos va a permitir conocer acerca de personas que trabajan en una compañía. Entonces, lo más importante para mí a nivel de compañía es proteger mis empleados y protegerme de ataques de phishing, que ya sabemos que es un vector de ataque bastante fuerte. Entonces, The Harvester me va a permitir a mí, por ejemplo, crear a través de un dominio, por ejemplo, si yo pongo aquí, no sé, utilicemos CROI, se puede utilizar cualquier dominio. En realidad esto no va a impactar en nada ni va a generar ningún tipo de controversia. Estas son fuentes públicas, de nuevo, ¿verdad? Entonces, por decirlo así, yo quiero ver cuántas personas trabajan en CROI o por lo menos que han publicado algo de CROI en su compañía. Entonces él va a llegar y va a buscar, por ejemplo, en el dominio CROI, si le doy el comando "-b" o el flag "-b", es la base, es el base, ¿verdad? Entonces, si utilizamos de Harvester, ya viene implementado en Kali, no tengan ningún problema, lo pueden correr. Son herramientas que ya vienen. De hecho, si vemos aquí el menú donde dice Information Gathering y vamos al tab de OSINT, vamos a ver que tenemos Maltego, que tenemos MetaGofill, que tenemos Spiderfoot, tenemos de Harvester y tenemos URL Tracing. En realidad estas se quedan cortas, pero son muy útiles, ¿verdad? Ven que aquí, bueno, si sigo corriendo aquí de Harvester, él va a buscar información. Vamos a ver qué encontró. Si encontró alguna información, no encontró IPs, no encontró emails, no encontró hosts. Él busca justamente en diferentes bases de datos, ¿verdad? Todo ese tipo de información. Y lo más importante de todo esto es ver qué información me da, ¿verdad? Si me da información de usuarios. ¿Por qué? Porque si me da información de usuarios, yo ya puedo empezar a tabular una estrategia de ataque, ¿verdad? Entonces, esa estrategia de ataque es la que más me interesa a mí. Ahí me escuchan, sí, todavía me estoy compartiendo, ¿verdad? Ok, listo, ya estoy viendo que sí. ¿Se puede cambiar el user agent del MetaGofill? Sí, se puede cambiar el user agent del MetaGofill también. Ahí habría que ver el script para ver si nos permite cambiar el user agent. Sí, a veces cambiando el user agent no es una forma de evasión, porque en realidad el user agent se puede cambiar cientos de veces y puede randomizar si se quisiera.
pero digamos que si hay un buen sistema de bots, por ejemplo, protegiendo una página tan grande como, por decirlo así, Facebook, o una página que tenga un buen WAF, ¿verdad? Por más que se randomice el user rating, no va a funcionar. Entonces, porque ya crean patrones, ¿verdad? Ya crean formas de poder identificar ese tipo de tráfico. Vamos a ver si por aquí nos sirvió el MetaGofi que estaba corriendo. Este es el de Recon NG. Y cerramos con... Bueno, está tomando un poquito de tiempo. No sé si es porque estoy compartiendo un poco la pantalla y el internet está un poco lento, la verdad. Pero vamos a ver de nuevo. Pero sí debería por lo menos generarme una lista aquí de personas, inclusive que están encaminadas, por ejemplo, con el dominio SROI o que tienen algún ligamen con la compañía en la base de datos LinkedIn. Yo esto lo puedo cambiar y puedo ponerle Google, le puedo poner Yahoo, le puedo poner Hacker Target, le puedo poner cualquier información pública y lo más importante del Harvester es que me va a imprimir esa información aquí abajo. Ahorita tal vez está tomando su ratillo, déjeme ver si es que estoy corriendo por ahí algún otro tipo de tool. Me pareció que no. Ok, me dan clic aquí, que ese es el del... este es el Recon NG y si solo tenemos esos tres, aquí tengo el Tor. De hecho, esto que les mencionaba anteriormente, vean que este es el dominio de Tor para usar la búsqueda de data leaks, ¿verdad? De data leaks, de datos que han sido robados. Usualmente este era el link, pero está muerto, o sea, prácticamente ya nos dice que solo que es un link de la deep web y que de la dark web y que no se puede accesar así rápidamente de esa forma. Pero anteriormente el script, este script que les voy a mostrar que se llama PoundDB, este script era súper bueno. De hecho, se parece al PoundDB. PoundDB leak. A ver. Get password. Pound. Creo que falta aquí el. Vamos a ver las que porque. PoundDB. Este PoundDB era o sigue siendo una herramienta, pero hasta que realmente el sitio vuelva, nos traía información de usuarios y contraseñas, ¿verdad? Que desde aquí es donde se generaba ese famoso ataque de que yo ya lo comprometí, estoy viendo que usted ve este tipo de porno, bla, 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 ¿verdad? Porque aquí generaba una lista por dominio, ¿verdad? A través del proxy, del 9050 de Tor, ¿verdad? Y nada más había que habilitar el servicio de Tor, habilitarlo en Kali y listo. Prácticamente él hacía una búsqueda y nos daba información. Ahorita ese servicio está, como les decía, muerto, porque en realidad si vemos el script de PoundDB, lo que hace es que se conecta a, aquí vemos el script rápidamente, donde está aquí el onion. Ven, este es el URL donde él justamente en esta función encontraba. Este es el link que está muerto. Y realmente no he encontrado otro, no me he puesto a investigar mucho, tampoco no he tenido mucho tiempo para investigar cuál puede ser el reemplazo de este URL para poder sacar el username, el dominio, el correo y los passwords que han sido liqueados. Esto es información sumamente importante para un OSINT. ¿Por qué? Porque me da por lo menos una garantía de que sí hubo gente que ha sido liqueada, ¿verdad? Sí hubo gente que ha sido liqueada. De hecho, por aquí yo no tenía, no, yo no tengo ese archivo. Vamos a ver. A ver si por aquí tengo un archivo viejo de tal vez. Sí, de hecho, ven que acá yo he hecho un análisis de una empresa ahí, ¿verdad? X, por decirlo así, y donde se veían los passwords y donde se veían las contraseñas. Esto es manera oficial. Realmente esto no estoy diciendo que estoy comprometiendo a esa compañía, porque en realidad esto era con el PoundDB se puede sacar y de este formato en realidad. Entonces ustedes podían ver diferentes contraseñas que en algún momento esa persona utilizó, ¿verdad? O que podían ser hasta actuales, ¿verdad? Entonces lo que se buscaba era a través del dominio y la contraseña y listo, se acabó. Prácticamente no hay ningún problema con mostrar esta información porque es información pública, ¿verdad? No tiene nada que ver con información que ha sido comprometida o que alguien hizo un compromiso y la tiene guardada, sino que realmente es información pública. Esto es información que está en cualquier tipo de red, e inclusive está en Pastebin, ¿verdad? Si se hace una buena búsqueda y se puede encontrar por ahí. Pero sí, tal vez ahí lo que mencionaba Scorpio de cambiar el user agent podría ser una alternativa para volar Google,
pero si ya para volar un engine, sí sería un poco más complicado, ¿ok? Un engine tal vez ya con un WAF por delante, ¿verdad? Un sistema de antibots, por decirlo así. Bueno, esto aquí duró su buen rato, voy a cancelarlo, tal vez voy a utilizar otro dominio. Vamos a ver acá, para verlo más fácil. Aquí con Server no funcionó, pero tal vez vamos a buscar, no sé, como con nación.com, siendo con los periódicos. Vamos a ver cómo nos va con ese y ver si encontramos información. Mientras tanto, vamos a ir corriendo otro script bastante útil. Bueno, el Recon NG sí es un sistema bastante interesante, digamos, muy parecido a lo que hace Spiderfoot. De hecho, me gusta más personalmente Spiderfoot. Pero el Recon NG ha sido por muchos años uno de esos scripts de OSINT que nos sirve, ¿verdad? Que realmente sirve. Entonces, sí es bueno tenerlo como ahí dentro del mapa. Entonces, ya viene en Kali, nada más es correr Recon NG, ¿verdad? Aquí vienen ya los diferentes módulos. Por ejemplo, si le damos un show, aquí podemos ver los diferentes módulos que tenemos, por ejemplo. Aquí lo importante es crearse un workspace para trabajar. Entonces, de hecho, podemos darle un workspace, que me cargue la lista de workspace. En este caso no hay ningún workspace, perdón, workspace list. Y tenemos un espacio de trabajo, un espacio por trabajo por defecto, podemos crear uno. Entonces le vamos a dar, por ejemplo, un workspace create, Alex. Entonces ya aquí me ambienta dentro de mi workspace. Lo más importante aquí también es, por ejemplo, crear un dominio. Entonces vamos a darle aquí show. ¿Qué información necesito yo? Por ejemplo, si le doy help, él me va a mandar toda la información de los comandos que yo puedo utilizar acá, ¿verdad? ¿Qué tipo de módulos también? Los módulos que están instalados, que eso es súper útil. De hecho, la parte de los módulos, eso es algo que hay que analizar, digamos, qué tipo de módulos en el marketplace. Por ejemplo, aquí yo le pongo marketplace. Él me va a decir marketplace info, por ejemplo, all. Entonces, yo aquí tengo todos los, por decirlo así, los depositorios que puedo utilizar dentro del Recon NG. Vean que hay unos de Twitter, hay unos de, por ahí vi unos de GitHub commits, de vulnerabilidades, etcétera, porque realmente hay diferentes búsquedas. Entonces, GitHub users, ven, LinkedIn contacts también por ahí. Hay mucho, hay uno de Census, Virus Total, etcétera. Entonces, por ahí se pueden utilizar diferentes módulos del Recon NG. Importante, bueno, ¿cómo utilizamos esto? Vamos a ver si podemos utilizar de una vez uno. Entonces, vamos a ver modules. Es que no me recuerdo muy bien. Modules load. También vamos a cerrar aquí el Telegram porque me están hablando. Quiero que aparezca ahí de momento nada más. Para cerrar. Listo. Sí, de hecho, ese que hice Scorpio, vamos a ver si ese me carga directamente ese módulo, porque si realmente ese de PoundDB, ven, todavía no carga. Bueno, esto está indexado, ¿verdad? Esto no está dentro de una red no indexada, pero sí es un poco frustrante, de hecho, para mí, que yo utilizaba mucho esa herramienta, que se haya caído en realidad, porque la verdad es que yo lo utilizaba mucho, la verdad, para ese tipo de cosas. Ok, vamos a hacer, aquí yo ya he hecho una prueba digamos, con el famoso Recon NG. De hecho, la he dejado aquí como para
para que quedara guardada, digamos. Estaba por aquí, de hecho se la había hecho a Cobra, digamos. Está por aquí abajo, para que no tienen que volverla a hacer rápidamente y no perder mucho tiempo con eso, sino que ustedes vean los módulos que se pueden cargar. Entonces, por ejemplo, acá, bueno, ya les he mostrado esos modulitos, déjenme nada más rápidamente para poder mostrarles cómo se ven los diferentes módulos. Recon es una herramienta que sí necesita como un poquito más de, ¿verdad? De trato, por decirlo así, porque en realidad es agregar módulos, crear las listas, se pueden utilizar los diferentes, ¿cómo les explico? Diferentes recursos que existen ahí. Y vamos a ver. ¿Por qué me sigue apareciendo el Telegram ahí abajo? Okay, show domains. Listo. Show. Ok, el workspace. El módulo load. Y listo. A ver. Ok, ya estando acá, vamos a darle a agregar un dominio. Entonces, add domain. La se puede hacer con un set, ¿verdad? Se le puede hacer como un set source, pero inicialmente ocupo saber cuáles son los dominios que necesito utilizar. Por ejemplo, show host. Aquí sí que no hay ningún host. Vamos a darle, por ejemplo, help. Y vamos a utilizar, vamos a ver, spool workspace /db marketplace. List, que fue lo que corrimos anteriormente, a marketplaces. List. Bueno, no nos está generando. Para ver. Porque ya lo había hecho justamente anteriormente, pero déjenme para ver dónde está. Si no, brincamos al otro topic para no perder mucho tiempo con el tema del ReconNG. Yo ReconNG, como les digo, lo dejé usar mucho. La verdad es que lo cambié más por Spiderfoot, que me parece que es una herramienta más completa. Y ya les voy a explicar por qué. Porque me permite utilizar los diferentes APIs, de las diferentes, de los que uno tiene. Por ejemplo, el de Troy Hunt, el de Shodan, me permitió hacer eso, sí. Creo que por aquí no va a funcionar el ReconNG, la verdad. Entonces podemos dejarlo para puro final, una vez que lo pueda resolver el problema acá. Listo, entonces, ¿qué vamos a correr ahorita? El Spiderfoot. Ven que aquí no me funcionó de Harvester tampoco, lo cual es raro. No sé si es por el internet, no sé si es por alguna razón diferente, por ser el laboratorio en vivo que siempre pasa, pero usualmente sí funciona. Esto me da información de las personas. Ok, ¿qué más información? Bueno, tenemos otro con Maltego, de que por eso lo dejé corriendo, porque yo sé que cuando hago algo en vivo nunca funciona, pero bueno, esto es parte de... en Maltego es una herramienta también de numeración, más que todo de numeración de lo que ustedes quieran, de personas, de infraestructura, etcétera. Entonces, yo lo que hice fue agregar el dominio de Cobra. Maltego requiere un login previamente. Entonces, ustedes se meten al login y meten su dominio y luego ya encuentran todo lo que es los diferentes subdominios, los diferentes registros. Y vean que por aquí aparece información interesante. Por ejemplo, tenemos los subdominios, el www.academiacobracr.com, habla del register, en este caso de los DNS, a donde está justamente registrado nuestros DNS, que estamos en Cloudflare, ¿verdad? Tenemos algún name server, porque en este caso tenemos Cloudflare y nos da las IPs públicas. Todo eso es información que yo puedo también recabar de manera manual. Importante, digamos, para poder utilizar nada más lo que es Maltego, se vienen acá y lo que hacen es utilizar Information Gathering, lo pueden escoger y lo levantan y listo. Prácticamente ya podrían crear sus transformaciones. Maltego tiene unas características muy importantes. Maltego es de pago, porque algunas transformaciones de Maltego son de pago. Entonces, esta es la edición comunitaria, pero existen ediciones que son mucho más caras, de 999 euros, de 500 euros, etcétera, que para mi opinión no vale tanto la pena si uno podría llegar a utilizar un buen OSINT público, ¿verdad? Un OSINT tal vez de una fuente open source. Entonces, la información que me da acá yo la puedo realmente recabar, pero esto me da información interesante, tal vez como de
de un mapa, ¿verdad? Spiderfoot también lo hace, entonces creo que por ahí no hay ningún problema. Vamos a ver. ¿Qué más información me da aquí? Bueno, me da información de Wavebound Machine, me hace como los status, los snapshots, por ejemplo, de todos los snapshots que ha creado, ¿verdad? De Cobra, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si aquí yo le digo, búsqueme esa información. Bueno, aquí, ¿cómo hago yo esta transformación inicialmente? ¿Cómo la logro correr? ¿Verdad? Entonces, si yo agrego un nuevo mapa, ¿verdad? Si yo aquí agrego un nuevo gráfico, lo que le digo es que me agrego un dominio, le doy clic derecho, ¿verdad? Aquí lo modifico, aquí yo puedo modificar y ponerle, por ejemplo, crhoy.com, ¿verdad? Que ese ha sido nuestro target, y decirle a crhoy correr todas las transformaciones. Todas las transformaciones involucran ese tipo de queries, ¿verdad? O de scripts totalmente pasivos, entonces podemos correrlo y decirle, ok, corramos acá esas transformaciones. Luego vamos acá, corre acá las transformaciones y le dice que sí. Aquí se pueden agregar también diferentes scripts, ¿verdad? Y vean que justamente una vez que yo corro las transformaciones, él va a dar errores, porque obviamente hay scripts que no están levantando o errores de la información. Ven, aquí dismiss all. Y ya empieza a generarme toda la información justamente de una manera automática. Como les digo, Maltego no es una opción, no es mi opción personalmente favorita, pero sí es una opción que a nivel de, por ejemplo, un resumen ejecutivo, podría utilizarse esta información, digamos. A menos de que tengan ya la versión paga, que sí da bastante info, digamos, a nivel de personas, la XL, por ejemplo. Pero digamos que así nos dan un mapeo más que todo, ¿verdad? Entonces aquí ya puedo buscar información de los usuarios, puedo buscar información de los sistemas de correos que tienen, etcétera. Ven que aquí yo puedo ver toda la información que tienen a nivel, por ejemplo, de los servidores, de los DNS, información de nuevo completamente abierta, completamente pública, completamente legal el poder revisar esa información porque es de fuentes públicas y no estoy tocando ningún origen, solo estoy viendo qué es realmente lo que hay a nivel de infraestructura de este dominio, por ejemplo, y qué información también hay. ¿Ven? Entonces, si volvemos aquí a la herramienta, no sé por qué el Recon Engine no me está mostrando tampoco información, pero bueno. Ya con Maltego, por ejemplo, yo podría exportar esta información, aparte, por ejemplo, lo que encontré en Cobra, aparte de lo que encontré en crhoy, y podría meterle más transformaciones. Entonces, este tipo de transformaciones me permite a mí buscar documentos, ven, documentos como este, documentos de esto, documentos como estos, y poder empezar a enumerar ese tipo de documentos. ¿Qué seguiría en mi ataque? Ya tengo la cantidad de personas. O por lo menos ya hice un scraping de las personas utilizando de Harvester, que inicialmente, vamos a ver si me vuelve a correr tal vez con alguno que ya haya sido exitoso. Vamos a ver, grupo colono.com. Vamos a ver si ese sí lo corre. No sé por qué realmente no lo estaba corriendo, si estaba funcionando, pero bueno, es parte de los laboratorios en vivos. Herramientas que también son muy utilizadas a nivel de infraestructura. Ya tenemos el tema de Harvester, tenemos Spiderfoot, tenemos MetaGofield. ¿Qué más podemos utilizar? Podemos utilizar, por ejemplo, una herramienta como lo que es el DNS enumeration. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, con DNS enumeration, yo llego y le digo a el dominio, búsqueme todas las enumeraciones de DNS e intente también hacer una transferencia de zonas. En este caso, sabemos, bueno, ya viéndolo aquí por lo que se sabe acá, Cloudflare es el que está protegiendo en este caso los dominios de crhoy. O sea, en este caso, sí tienen un proveedor de servicio, sí tienen un CDN que está protegiendo todos los contenidos y los registros. Entonces, prácticamente va a ser muy complicado poder sacar información del dominio crhoy. O por lo menos al inicio, ¿verdad? Esta información me va a dar a mí como a ciberatacante ya un aspecto negativo, porque yo digo, mira, sí, tienen controles en Cloudflare. Entonces, estos son controles de deterrent, disuasivos, porque ya a nivel de atacante va a decir, no, tengo que volar Cloudflare. Entonces, ya tendría que utilizar técnicas de evasión para poder llegar y bypassar Cloudflare. Que sí existen técnicas de evasión, sí existen, pero ya el grado de complejidad de mi ataque va a ser por otro lado, o tengo que tomar otros vectores de ataque. Entonces, por ejemplo, si ya sé que las páginas o los sitios van a estar complicados porque Cloudflare está por delante,
Entonces prácticamente ya mi plan B tengo que ejecutarlo. Si mi plan B no funciona, tengo que tener mi plan C como ciberatacante. ¿Cuál me hace mi plan C? Un ataque de ingeniería social. ¿Cómo lo hago? Bueno, de diferentes formas. Entonces ya aquí, por ejemplo, ya tengo aquí los diferentes dominios, ¿verdad? Si yo quiero cambiar esto y ponerle, no sé, que busque en el www para ver cómo luce, ven que aquí ya también me da otra información. Ya me dice que aquí en los N record no lo puedo ver. Herramientas como estas me sirven mucho, ¿verdad? Para poder hacer ese tipo de análisis. Herramientas también a nivel web que me sirven para hacer esto. Podría tener lo que es el DNS Dumpster, ¿verdad? Que es una herramienta que por ahí nos da como un mapeo más útil. Y ven que por aquí también puedo contrastar la información que acá encontrar con el DNS Dump y poder encontrar información, por ejemplo, a ver que si este otro script me genera menos falsos positivos que el otro, ¿verdad? Y poder también encontrar los MX records. Ya sabemos que están con Google de alguna u otra forma. Ya tenemos esta información. Ven que por aquí hay información hasta los SPFs, ¿verdad? Todo con Google, o sea, tienen protección a nivel de Google y todos los demás subdominios, ¿verdad? Están de alguna u otra forma con Cloudflare. Entonces, si vemos un perfil inicial de ellos, prácticamente sí tienen protección bastante buena, digamos, en el papel de Cloudflare. Ya aquí, tratar de bypassar Cloudflare, habría que hacer un escaneo ya un poco más activo, pero inicialmente me está dando información. Ven que aquí encontramos un web server que si no está con Cloudflare, podría ser uno de nuestras posibles víctimas y los que hay que llegar y a decirle a la gente inteligencia. Aquí hay un managed server hoy, que hay un servidor Ubuntu, ¿verdad? Y que tenemos esta IP que está fuera del dominio Cloudflare y que vamos a ver si esta IP ustedes la saben y si realmente la utilizan para algo. Esta información me es súper útil y aquí abajito también me hace una gráfica, una imagen que también me muestra como la topología, ¿verdad? Que a veces muchas veces en muchos lugares no se tiene ni siquiera la topología de infraestructura de web o DNS y con DNS Dumpster, que es un sitio gratuito, nos puede dar ese tipo de información. Entonces, por aquí podemos ver la información de los diferentes registros, de los diferentes subdominios y de lo que son los registros MX, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque un registro MX es importante para ver si tiene seguridad de correo. De nuevo, ¿cómo yo me doy cuenta? Para ver si realmente tienen algún ente, alguna compañía, algún vendor, llámese un Windows ATP o llámese un Barracuda o llámese algún tipo de servicio que por ahí me puede dar información de que realmente tienen algún tipo de protección con lo que es a nivel de correo. Entonces ahí voy formulando todo esto, lo voy documentando, voy tomando nota de esto, voy tomando screenshots y voy generando mi primer dataset, ¿verdad? Eso es creando mi dataset de datos, por decirlo así, para luego yo pasar esto a un reporte, tal vez meterlo en un Power BI o meterlo dentro de un análisis como un Google Data, ¿verdad? Por ejemplo, se me olvidó el nombre del que utiliza Google, pero sí justamente poder analizar todos estos datos y meterlos y generar estadísticas y generar, bueno, tenemos una IP que no está siendo protegida, que tiene un puerto SSH abierto, etcétera. Tenemos los dominios por acá de DNS, ¿verdad? Y tenemos todos los que son los assets. ¿Cómo podemos encontrar los assets a nivel de DNS? Hay herramientas, por ejemplo, Asset Finder, que me gusta mucho utilizar. En realidad, es una herramienta que no viene en Kali, hay que instalarla. Entonces, es una herramienta que sirve, es meramente rápido de usar, en realidad el Asset Finder es un Git, entonces uno puede poner aquí, por ejemplo, crhoy.com y él va a hacer un barrido de todos los subdominios de crhoy, por ejemplo. Entonces ven que acá, ya aquí tengo una idea, aparte del DNS Dumpster, ya aquí tengo una idea de, por ejemplo, dominios que de alguna u otra forma están relacionados con crhoy. Pueden haber falsos positivos. Todas las herramientas generan falsos positivos. Ninguna herramienta está libre de falsos positivos. Entonces, sí podría generar, por ejemplo, esta información es súper importante para llegar y meterla, por ejemplo, en un Notepad, ¿verdad? O dentro de mi base de datos ahí que estoy creando, ¿verdad? Para hacer mi análisis. Esta es la información que yo inicialmente necesito. Entonces, yo con esto voy creando aquí, esos son los DNS. Contrasto esto con ¿qué? Con el DNS Dumpster, ¿verdad? De hecho, creo que sin Harvester no me está funcionando, pero bueno, ahí que pasa siempre. Con el Spiderfoot se saca igual, no hay problema. Si no se saca de una forma, se saca de otra. Contrasto esto con lo que me generó Maltego. Yo esto llego y lo puedo exportar,
¿verdad? Obviamente puedo llegar y decirle, exportemos toda esta información de Maltego, le damos aquí exportar y puedo mandar esta información en diferentes formas, ¿verdad? Ya sea en un gráfico XML o generar un reporte o exportarlo como una imagen y lo voy añadiendo ¿a qué? A la información que también me dio justamente el DNS Dumpster, por ahí. Todo bien, Alex, una Sí. preguntilla, como más o menos como cuánto te falta. Ya casi va a terminar, man. Ya me queda lo último, que es el Spiderfoot prácticamente. Es el último que quiero correr. Está bien, pura vida. Ok, listo. Esa última herramienta, tal vez que les quiera mencionar, es Spiderfoot, que viene aquí también a nivel de OSINT. Es muy útil. Por ejemplo, esta acá es Spiderfoot. La pueden correr directamente ahí y lo que hace es nada más levantar un servidor. Para ver cómo es que se levanta el servidor. El servidor viene por acá, es Spiderfoot, no sé, yo no me acuerdo de todos los comandos, la verdad, entonces siempre que tengo que tener mi lista, mi Cherry Tree, por ejemplo, si utilizan Cherry Tree o si utilizan algún otro, yo utilizo Evernote, pero por ejemplo aquí yo levanto mi servidor de Spiderfoot y para mí eso son las herramientas más útiles. ¿Por qué? Porque tiene lo que les decía anteriormente, tienen muchas facilidades. Número uno es gráfica, para la gente que no le gusta tanto la línea de comando, a mí la verdad es que me gusta más la línea de comando, pero esta es gráfica. Puedo generar, por ejemplo, un scan, vamos a decirle en scanacrhoy.com y le digo el target. Puedo seleccionar los diferentes tipos de scanners, footprint, investigate y pasivo, por ejemplo. Esto es para que realmente ellos no vean que yo estoy investigándolo, para que no vean que por alguna forma corrí esa información, ¿verdad? Pero sí puedo darle Alt y puedo ponerle módulos. Y vean que aquí están, perdón, todos los módulos donde le puedo meter los APIs. Por ejemplo, si yo tengo un API de Shodan, o tengo un API de Censis, o tengo un API de Handbin Pound, por ejemplo, lo puedo agregar acá, ¿verdad? Entonces, de hecho, dice que aquí necesita APIs, y ven que aquí necesita APIs, y tiene todas estas bases de datos que me sirven para poder encontrar información. Entonces, es sumamente útil, la verdad, es como, por decirlo así, la última herramienta. Y ven que aquí, por ejemplo, si yo vengo aquí al API del Handbin Pound, por ejemplo, donde está por aquí. Aquí yo nada más meto la información del API y listo. ¿Ven? Yo por ahí tengo ese API, yo por ahí tengo ese API key, ese API key, lo tengo por ahí generado, tengo el API de Shodan, tengo varios APIs que he comprado, ¿verdad? Para hacer mis análisis en las consultorías, entonces me ha servido mucho para hacer ese tipo de análisis. Entonces, volviendo aquí, puedo hacer un CROI, por ejemplo, y digo, quiero que analizar todo lo que es CROI.com, que con la información que ya he encontrado, por ejemplo, ya me daría a mí mucha información para correlacionar. Le voy a escanear ya y él inmediatamente me va a generar una búsqueda que va a ser bastante interesante. Para los que ya han utilizado Spiderfoot, la verdad es que saben que es bastante útil. Me gusta mucho, la verdad, utilizarlo y empieza a generar gráficos de los dominios, gráficos de internet, gráficos de los usuarios, y luego ya nada más es sentarse la parte del ciclo de vida de análisis, ¿verdad? Aquí estamos generando la data interesante, estamos generando nuestro dataset, por decirlo así, que luego vamos a parsearlo y lo vamos a utilizar de manera útil. ¿Qué más tenemos aquí? Bueno, tenemos el CLI de Shodan, ¿verdad? El de Shodan que lo tenemos es meramente fácil de utilizar, nada más hay que utilizar el key, ¿verdad? Y podemos utilizar, por ejemplo, diferentes, bueno, aquí me dice que para puerto 23 no, pero por ejemplo, si yo quiero utilizar un Shodan a nivel de Costa Rica y decirle, búsqueme todos los, bueno, por ejemplo, aquí, cuénteme todos los Apaches servers que hay en Costa Rica. Digamos que se liberó una vulnerabilidad nueva a nivel país de todos los Apaches que utilizan Tomcat versión 8, por ejemplo. Pero digo country y digo CR. Entonces me va a buscar todos los Apaches que existen en Costa Rica. Hay aproximadamente 6,192 que aparecen con el título de Apache. ¿Qué pasa? Yo digo, ok, de esos Apaches búsqueme los Tomcat, ¿verdad? Entonces ahí busca, ya son 17, ya se redujo un poco más la búsqueda. Pero si yo le digo, ok, búsqueme en vez de eso, búsqueme los IIS que aparezcan en Costa Rica, los servidores IIS, 4,294. Y así sucesivamente. ¿Qué más puedo utilizar del CLI de Shodan? Puedo utilizar, por ejemplo, vamos a ver, aquí tengo el de los fields, que eso realmente es fácil de utilizar, que ese es un search. Ya en este caso dejamos de utilizar el count y podemos utilizar el search, ¿verdad? El search es la otra, tal vez la otra. Hay diferentes búsquedas que podemos utilizar en Shodan. Podemos hasta exportar esto en un JSON file y luego hacer un parsing
para hacerlo de mejor manera. Entonces, por ejemplo, aquí dice, quiero ver todos los Apache Tomcats 8513, ¿verdad? Y ahí está buscando a nivel mundial todos los Apache Tomcats. De hecho, en China, en todo lado, en China hay un montón. Pero si yo digo que yo quiero ver esto a nivel de Costa Rica, le puedo agregar el country series, nada más, ¿verdad? Entonces me va a generar a mí la información. Creo que aquí no hay ninguno, si no me equivoco. Vamos a ver, country series, entonces nada más ponerle como los Apache Tomcats que estaba buscando ahora. ¿Ven? Entonces, ahora yo busqué los Apache, pero aquí tengo información de IPs y del proveedor de servicios, del ISP. Eso también es información relevante. Si yo quiero hacerlo más específico a un IP, lo puedo hacer. Le puedo poner show and host, o show and search, o show and analyze, ¿verdad? Yo aquí con el show and le puedo dar como todas las, me da toda la información de lo que puedo utilizar. Aquí puedo utilizar, por ejemplo, el scan, digamos. Esto es limitado dependiendo de la versión del API que se tenga. Puedo utilizarlo. Puedo utilizar el search, puedo utilizar las estadísticas, ¿verdad? Que esto es súper útil, el del stats, para poder información acerca del query, el query que se está haciendo y poder darle un poquito más de información interesante. Ok, creo que yo no sé si ya se me acabó el tiempo, Víctor, o no, para terminar de dar un poco más del Spiderfoot, que era como la última herramienta. Sí, yo creo que ya estaría, bueno, estaríamos, porque es que tenemos que hacer un tirito de pruebas con Bertin. Ok, perfecto. Sí, Entonces, entonces más bien ahí me disculpas, andamos en carrera siempre. No, me fijo, está bien, no. Inicialmente esto era algo más un overview, lo que son herramientas de OSINT, que se dieran para que cuentas a qué sirven y que puedan buscarlas. En realidad esto es un trabajo que lleva sus horas y su rato en buscar herramientas que funcionen y que sean funcionales. Entonces, no, estamos entonces. Muchas gracias de verdad por el tiempo y espero que les haya gustado un poco ahí el taller. Fue un poco más rápido y de lo que pensaba, pero sí, entonces para que sean qué herramientas. Cualquier cosa me pueden preguntar ahí pues, de manera offline, digamos, ahí por el Telegram. Usualmente no uso mucho Discord, me gusta más el Telegram, entonces creo que por ahí me pueden buscar. Alex, no sé si querés mencionarles tal vez lo de la academia que tenés o algo así, tal vez haya alguien interesado. Sí, bueno, dentro de lo que cabe, digamos, tenemos una academia una academia de hacking, prácticamente, de cyber hacking. Se llama Cobra Academy, Cobra CR, nos pueden buscar en redes sociales. Tenemos diferentes cursos. Dentro de nuestros cursos también vemos mucho la parte de OSINT, vemos mucho la parte también de análisis forense, vemos mucho la parte de investigación a nivel de inteligencia, con herramientas un poco más profundas. Digamos, hablando un poco más de esta sección, digamos, pero sí, la academia la tenemos ahí, estamos en proceso de matrícula, inclusive en este momento, entonces por aquello que ustedes quieran ser parte de la academia, nos pueden comunicar. Ahorita estamos en febrero, abrimos 2 cursos, muy interesantes también, y por ahí busquen recomendaciones de nuestros estudiantes que ya han pasado por ahí, ¿verdad? Entonces, para que vean cuál es el feedback de la academia, entonces, ¿no? Pero muchas gracias, de verdad, por el espacio y el tiempo.